Buenas, profesor y compañeros, cordial saludo. Nuestro grupo conformado por los profesores Karen Torres, Jason Fabián Fuentes y quienes habla José Leonardo Vesga, vamos a hablar sobre la pedagogía Waldorf. ¿Qué es la pedagogía Waldorf? Es una pedagogía centrada en que el estudiante aprenda a su ritmo y a su medio de aprendizaje, que esté rodeado de eso. Alguna forma fácil de aprender en este modelo es que el niño aprenda mediante las artes, mediante la música, mediante la pintura, mediante la artesanía, mediante todos esos medios, y también mediante la naturaleza. Es una parte importante en este modelo de educación. Pero ¿de dónde inicia este modelo de educación Waldorf? Realmente inicia después de la Segunda Guerra Mundial, después de que finaliza con el Tratado de Ginebra. Europa se encuentra en una total destrucción, en un total caos, y necesita generar una reconstrucción social y cultural. Entonces llega este señor llamado Rudolf Steiner. Él es un austriaco que nació en el Imperio Austriaco, hoy actualmente Croacia, y murió en Suecia en 1925. Fue un filósofo, educador y artista y fundador de la antroposofía, que surge en el ser humano una necesidad sentimental y del corazón. Es algo basado en los sentimientos. Y también la pedagogía Waldorf, que es la que vamos a hablar a continuación. Bueno, Steiner empezó cuando vio que toda esta problemática que estaba sufriendo Europa después de la guerra, necesitaba generar esos cambios y él fue un vocero en eso. Entonces empezó a dictarle unas clases nocturnas a los obreros de una famosa fábrica de cigarrillos en Alemania. Y al ver esto, los empresarios decidieron también que asesorara y diera clases a los niños, a los hijos de los obreros que trabajaban en esta fábrica. Entonces, él empezó a generar el grupo docente y formarlos como tal para que empezaran a funcionar. Él empezó en una escuela que la construyó mediante su modelo, mediante el modelo que él creyó conveniente, y en la cual acogió entre 700 niños y niñas de los que sus papás trabajaban en la fábrica de cigarrillos. Entonces, esto dio a que se expandiera a toda Europa totalmente para generar eso. Después, el 1 de septiembre de 1939, empezó la Segunda Guerra Mundial, estalló la Segunda Guerra Mundial, que generó ese otra vez volver atrás de ese caos que generó Europa tiempo atrás con la Primera Guerra Mundial, lo que generó que las escuelas fueran destruidas. Las escuelas que generó Waldorf que generó Steiner del modelo Waldorf fueran destruidas totalmente y les tocara generar una escuela mediante clandestinidad. Así les estuvieran a la pata, así no quisieran, pero les tocó a ellos mismos para generar una educación buena y hacerla en la clandestinidad, ocultos en casas, en sótanos. Ahorita actualmente este modelo está aplicado a más de 2.000 escuelas en más de 90 países, entre ellas que está Brasil, Perú, Colombia y parte europea, y está siendo está siendo contemplada por la UNESCO para la apropiación en ciertas escuelas en la parte europea. Entonces es muy importante porque es una escuela totalmente gratis, una pedagogía totalmente que no importa si usted tiene un credo o es de una raza diferente o posición social, no importa porque es un modelo para todos. Lo importante es aprender. Voy a darle la voz ahora a uno de mis compañeros para que nos explique la siguiente parte. Así es, yo les voy a contar algunas de las características generales de esta pedagogía. Y entonces en la pedagogía Waldorf, si tuviéramos la oportunidad de ingresar a una de las aulas, veríamos 6 cosas importantes. Primero, o bueno, las primeras 3, belleza, sencillez y orden. Estas aulas se caracterizan por primero tener un carácter creativo muy bonito, pero muy hermoso, sin pasar al punto de ser exageradamente decoradas o con colores exageradamente bruscos, sino todo lo contrario, es muy armónico, como se menciona también en esta gráfica. El ritmo de trabajo
es respetado, el de cada uno de los estudiantes, se respetan y valoran los diferentes ritmos y estilos de aprendizaje, así como que es un aula llena de paz, es un aula en el que los estudiantes pueden ser libres de expresar sus sentimientos, pueden encontrar y ser formados en valores, igual de manera pues integral. También este tipo de pedagogía da un valor muy importante al arte y al juego, por eso busca potencializar muchas habilidades a través de estas creaciones artísticas. Entonces, en esas aulas vemos muchas habilidades o espacios en los que se genera aprendizaje a través de arte, como por ejemplo hablar de tejido, de artesanías, de construcción de elementos en barro, de elaboración de diferentes cosas en material reciclado, pintura, modelado de plastilina e infinidad de actividades artísticas que lo que buscan como tal es reforzar aprendizajes y generar también estas habilidades en los estudiantes, teniendo en cuenta las etapas que esta pedagogía caracteriza. También le da un valor importante al juego como una herramienta fundamental para el aprendizaje, para mantener a los estudiantes motivados y para que la mediación y la construcción del aprendizaje se pueda lograr. Por eso quisimos traer en este momento para esta exposición un ejemplo de un juego con el que se podría enseñar algo que durante décadas, que durante siglos ha sido todo un, ¿cómo decirlo? Ha sido muy difícil para los estudiantes. Entonces, invito a mi compañero Jason para que nos demuestre ese juego que trajimos durante la jornada de hoy. Vale, Karen, sí, perfecto. Es esta situación o de pronto aprender este tema que se convirtió en un desafío para los docentes de matemáticas, más o menos como de segundo primaria, o primero, segundo primaria, es aprender las tablas de multiplicar. Entonces, encontramos que es el método Waldorf para precisamente aprender cómo hacer o cómo aprender así fácilmente a través del juego las tablas de multiplicar, como lo son, es muy sencillo, simplemente pues es recortar un círculo a la medida pues que nosotros queramos de cartulina. En este caso pues utilicé cartón piedra, que es como un poquito más duro, como para que dure bastante tiempo y permita que los niños puedan estudiar bastante y no se les dañe fácilmente, ¿sí? Pero un momento. Bueno, entonces es fácil y sencillo. Utilizamos unos chinches como estos, unos chinchones de estos para que queden bien fijos y no se muevan. Colocamos los números de, como lo podemos ver, desde el 1 hasta el 9, en el cual se pueden utilizar las tablas de multiplicar, y utilizamos también una lana pues del color o la que son más o menos larguita y de la preferencia que cada uno desee. En este caso, vamos a empezar con la tabla de multiplicar del 2, ¿sí? Entonces siempre tenemos que colocar el primer nudito, debe ser sobre el 0, ¿sí? Entonces empezamos en la tabla del 2, digamos, en este caso, el 2, esta figura del 2 hace un pentágono y a través de estas figuras podemos hacer la asociación y, de las tablas de multiplicar. Por ejemplo, el 2 va a ser un pentágono y el 3 va a ser una estrella. Entonces ya si los niños ven que no se está formando el pentágono, quiere decir que no están los 5 lados de esta figura, significa que la respuesta está quedando mal, ¿sí? Entonces en este caso empezamos con el 2. Entonces 2 por 1 es 2. Entonces pasamos el hilo aquí por el 2. 2 por 2, 4. Entonces la pasamos por el 4. 2 por 3 es 6. Entonces la pasamos por el 6. 2 por 4 es 8. Entonces pasamos la lana por el número 8. 2 por 4, 8. 2 por 5, 10. Como no tenemos el 10, utilizamos el 0 porque es la cifra que queda siguiente. Después del 1, pues seguiría el 0. 2 por 6, 12. Entonces vamos al 2 de nuevo, ¿sí? 2 por 7, 14. Entonces aquí volvemos a utilizar el 4 porque es el 14, termina en 4. 2 por 8, 16. Utilizamos el 6, volvemos a pasarlo, por lo que termina el 1 y 6, termina en 6, pasamos el 6. 2 por 9, 18. Pasamos por el 8 porque pues no tenemos el 18, el 1 y el 8, pasamos al 8. Y 2 por 10, 20. Entonces así vemos que queda la figura de lana, como lo podemos ver, de un pentágono. Entonces quedan los 5 lados, 1, 2, 3, 4 y 5.
Entonces es muy sencilla esta tabla de multiplicar para que aprendamos con los niños y lo podamos hacer de manera didáctica, un juego. De pronto aquí se me dificulta a mí por lo que estoy mostrándolo en la cámara y lo estoy haciendo así de pie, pero haciéndolo sobre una mesita, colocándolo sobre una base o en el pupitre del niño es supremamente sencillo, o si estamos en casa también lo podemos utilizar, que es supremamente fácil. Y digamos, si tenemos problemas con las punticas que quedan afuera de los alfileres, de los chinchones, entonces le vamos a colocar plastilina para que de pronto no tengamos inconvenientes con esto con los niños. Y el color es supremamente vistoso porque es un color amarillo, los numeritos y los chinchones, como pueden ver, van de colorcitos para que de pronto todo se vea de una manera muy didáctica y se aprenda supremamente fácil. Gracias. Gracias, Jason, por la intervención. Y así es, este es un ejemplo de una actividad que nos ayuda a construir, reforzar aprendizajes y todo a través de un juego tan divertido como lo es descubrir figuras. Y seguramente para los estudiantes es muy llamativo. Entonces vamos a continuar viendo qué otras características tiene este modelo. Por ejemplo, en cuanto al currículo y la evaluación, hay algo muy novedoso y es que se dejan de usar esos libros de texto que por tantos años nosotros conocemos o cartillas como por ejemplo la cartilla de Nacho u otros que apoyarían al proceso, se reemplazan entonces por textos que son diseñados por el centro educativo. Esto es importante porque el centro educativo es quien conoce a los estudiantes que están ahí, es quien conoce a la población que se está atendiendo, igual que las necesidades e intereses que pueden tener. Entonces, por esta razón, la pedagogía Waldorf decide abolir estos textos históricos, porque pues llevan muchos años y son tradicionales, y cambiarlo por textos que se acomoden a los intereses que tienen los estudiantes, a lo que a ellos les llama la atención y pues a lo que ellos están aprendiendo, teniendo en cuenta sus ritmos y estilos de aprendizaje. Tampoco hay exámenes, la valoración se hace es cualitativa y no cuantitativa. Entonces los exámenes o pues la valoración se hace es como un proceso, entendiendo que cambian esos exámenes que te dan pues de manera física, respondiendo una serie de preguntas o haciendo una serie de ejercicios por valoración de situaciones pedagógicas o educativas en las que se trabajan a diario durante el aula de clase. Esto pues es una propuesta muy interesante de esta pedagogía Waldorf. Así como otra característica que es que estas escuelas, como ya lo he mencionado, respetan los ritmos de aprendizaje, pero buscan potencializar diferentes habilidades cognitivas como la lectura y la escritura. Precisamente esta es una de las capacidades que generaríamos con este juego que Jason nos estuvo mostrando. Sin embargo, esta pedagogía busca potencializar estas actividades, pero sin hostigarlos, por eso lo hace a través del juego. Otra segunda característica sería el valor que le dan a los juguetes. De hecho, los juguetes en esta pedagogía son sencillos, no son tóxicos, se usan juguetes que incluso ellos mismos puedan crear, que sean fáciles de manipular, que sean interesantes, pero que sean realmente muy sencillos. Por eso esta pedagogía lo que busca es pues armonía, no cosas ostentosas, sino cosas sencillas que puedan ser de verdad valiosas y significativas para los estudiantes, de manera que se fortalezca la curiosidad, la imaginación y la creatividad. Así como tercer punto, ya pues podríamos decir que la última característica que queremos resaltar es que esta pedagogía no le da valor al uso de ordenadores, de tabletas, de celulares o de dispositivos electrónicos, sino que lo que quiere potenciar es lo concreto, lo material, porque pues los recursos virtuales son importantes, son interesantes para esta pedagogía, pero no es la prioridad, dado que los niños aprenden y pues las personas en general aprendemos más con cosas que podemos manipular, que tenemos en nuestro contexto y que podemos ir utilizando. Por eso también esta pedagogía busca potencializar habilidades de la vida real, involucrar a los estudiantes en situaciones de su cotidianidad para darles solución y poder de esa manera pues también impactar su entorno. Ahora quiero darle paso a Jason que nos va a contar algo sobre las etapas que tiene la pedagogía Waldorf. Claro, Karen, muchas gracias. Contamos con 3 etapas supremamente sencillas en las cuales queremos nosotros resumir y para que ustedes queden con la idea base o con no solamente por encima, sino también de manera profunda que maneja la pedagogía Waldorf. La primera, nos podemos dar de cuenta que hablamos de la etapa educativa que es de 0 a 6 años. Entonces, es esa etapa en que el niño aprende a través
como estábamos hablando, a través de los juegos, y el motor principal de esta etapa es esa etapa en la que el niño quiere estar moviéndose, donde queremos que también desarrolle estas habilidades psicomotrices. Entonces él mismo pueda de una manera libre seleccionar el juego en el que él desee, pero ese juego no simplemente será para recrearlo o para pasar momentos agradables, sino también debajo de este juego lo que queremos es influir poco a poco en el desarrollo, como decía Karen, de estas habilidades, y que claramente queremos que esto evolucione, que no simplemente se quede siempre con las mismas fichas o con los mismos juegos o con los mismos colores, sino que cada vez vaya avanzando y de poco a poco, según el juego, obviamente sin ningún tipo de presión, vaya avanzando y vaya aprendiendo todos estos conceptos que queremos que vaya aprendiendo poco a poco con respecto a la vida y en la etapa en la que se da. Esta se da de los 0 a los 6 años. Después ya de los 6 años viene la educación primaria, que va de los 7 a los 12 años, ya donde los niños están más grandecitos, donde ya las habilidades de habla, de pensamiento, de imaginación, todo esto ya está más al desarrollo, y queremos que a través de la investigación, o sea, no solamente quedarnos con lo que tenemos del juego, sino también que poco a poco vayamos investigando o se generen ese tipo de preguntas que generen en el estudiante o en el niño que está aprendiendo en estos momentos cuestiones como por qué el lápiz tiene borrador, por qué existe el grafito, por qué los colores vienen marcados, o por qué los colores tienen diferentes formas, por qué las figuras de cada uno de los colores, por decirlo así, de los lapiceros, de los lápices manejan de esas formas. Todas esas preguntas que se van generando poco a poco con la exploración autónoma, o sea, es algo que ellos mismos van descubriendo. Y estas mismas búsquedas también ayudan a que ellos se examinen, a que ellos digan, esto yo no lo sabía, esto yo lo acabo de aprender, ¿sí? A través de estos juegos que es una pedagogía supremamente chévere y queremos que todos aprendan de ella. En el tercer punto o la tercera fase que queremos que podamos tener en cuenta es la educación secundaria, que ya se maneja de los 13 a los 16 años, donde ya tenemos control sobre la mayoría de estas habilidades que se potencializan a través de la pedagogía Waldorf, y en esta parte ya se incluye la búsqueda. En la primera quisimos que ellos experimentaran y a través de la imitación, a través de estos juegos. En la segunda quisimos ya que ellos mismos examinaran de manera autónoma lo que los saberes o los presaberes, lo que se está aprendiendo, y en esta lo que queremos es que ellos mismos investiguen, donde ellos mismos vean a través de diferentes medios, a través de estos juegos, a través de estas pedagogías didácticas, porque ya a esta edad, pues ya no, los niños ya no van a jugar con estos muñequitos que mostramos antes, con las muñecas Waldorf, o con de pronto lo que les había mostrado sobre las tablas de multiplicar, sino ya se va manejando algo más avanzado, ¿sí? Donde queremos ver el desarrollo de estas capacidades y de esas competencias, y que claramente se tengan en cuenta estas situaciones para la vida diaria, donde ya la persona o el niño ya va a estar capacitado para enfrentarse a diferentes situaciones de la vida diaria, claramente pues teniendo en cuenta que se va a tener un currículum asignado y el temario que pues se va a manejar poco a poco, pero con todas estas herramientas didácticas que ayudarán a que se aprenda esto de manera más fácil y mucho más sencilla. Y queremos hablar de la función docente. Entonces, ¿qué es la función de nosotros también como docentes en esta parte? Como dice ahí, observando a los niños y las niñas, introduciendo, como decía, poco a poco, sin ningún tipo de presión, este tipo de conocimientos y según las etapas que se vayan manejando. Pero como decía José, algo supremamente importante en el inicio, el arte, la música y los trabajos manipulativos, como decía Karen, todas estas cosas de manejar texturas, de hacer creaciones, todo esto ayudará a que los niños aprendan poco a poco. También la cocina, según lo que también estuvimos investigando, la cocina es importante también en la pedagogía Waldorf. ¿Por qué? Porque a través de digamos, de una receta se pueden aprender números, se pueden explorar a través de las ciencias naturales, por ejemplo, los huevos, que el embrión, qué es el embrión, qué es la yema, qué es la clara, qué pertenece a todas estas partes. Digamos, si lo hacemos con la parte de las verduras, también se va a explorar en la manera en la que estas crecen, cómo hacen las etapas que hacen para llegar hasta la mesa de nosotros, por decirlo así, para utilizarlas y transformarlas también en algo nuevo. También va la química en estas partes, la física también. ¿Por qué? Porque
la materia se transforma, no solamente la queremos transformar, por ejemplo, a través de una comida o a través de la fotosíntesis para lo que hace llegar en estos momentos los alimentos a la comida, y son todas esas cosas que se tienen en cuenta. Otra de las funciones docentes que tenemos, vamos a la siguiente diapositiva, son 3 que tenemos muy sencillas. Si quiere, mi compañera Karen nos colabora. Gracias, Karen. Bueno, entonces, ¿qué debo hacer como docente para tener 3 puntos muy, muy en cuenta? Uno de ellos es que da cabida a la gamificación, a lo que les hablaba, a la cocina y a los diversos talleres que se presentan para que podamos a enseñar los diferentes temas. Y la gamificación son todas estas actividades que se pueden hacer con los niños, con los estudiantes, con los para que ellos aprendan diferentes tipos de temas a través del juego, a través de los artes y a través de todas esas maneras sencillas y que quedan grabadas en la mente de cada uno de ellos porque es aprendizaje significativo. Entonces se debe impartir las áreas de matemáticas, como les hablaba, y el conocimiento de los juegos, la historia, a través de, o sea, simplemente a través de un huevo o a través de una receta de cocina se pueden explicar una cantidad de cosas como son la historia, lo que es ciencias naturales, biología, lo que es química, lo que es la parte de física por la parte de cualquier cantidad, de cuántos centímetros cúbicos se utilizan de agua o de cuántos gramos de azúcar se van a utilizar. Todos estos métodos de conversión también se pueden utilizar. Y la tercera, para culminar, es cimentar la personalidad de los niños. Lo que queremos también es hacerles a ellos énfasis en que cada uno tenemos un carácter, en que cada uno tenemos una personalidad y que claramente que todos estos se ha llegado a través del juego a todas estas etapas y todo eso, pero que lo que queremos es que ellos aprendan el mundo que también los rodea, lo que existe y que es supremamente sencillo. Muchas gracias, compañeros, y queremos darle una partecita a mi compañera Karen que nos va a explicar algo supremamente sencillo. Así es, entonces en este momento también queremos invitarlos a reflexionar en esta frase que dice, nuestro máximo esfuerzo ha de ser desarrollar seres humanos libres, capaces de otorgar un propósito y un objetivo a sus vidas por sí mismos. Esta es una frase precisamente que describe la pedagogía Waldorf. Ahora debemos invitarlos a reflexionar, a elaborar una serie de conclusiones sobre precisamente lo que hemos aprendido. Esta actividad la habíamos planeado pues pensando en que todos nos pudiéramos encontrar. Sin embargo, hemos elaborado o adelantado esta nube de ideas. La idea era que ustedes respondieran a esta pregunta, pues hablando de mis compañeros. ¿Qué fue lo que más te llamó la atención de este modelo? Entonces, nosotros enviaríamos un enlace en el que aparece esta pregunta. En este momento, pues también ya mi compañero Jason y José lo tienen. Entonces, a mis compañeros les aparece de esta manera. Les aparece la pregunta con 3 opciones o pues 3 recuadros para que ellos escriban sus respuestas. Una vez la envían en nuestro mapa, en nuestra nube de palabras y de ideas, empiezan a aparecer. Entonces, la idea es empezar a reflexionar sobre lo que cada uno de ellos va aportando. Entonces, por ejemplo, vemos acá que a algunos compañeros les llamó la atención que hay cero competitividad, que la manera de evaluar es nueva, es novedosa, innovadora, que la formación es integral, que la enseñanza se hace a través del arte y pues una serie de características súper espectaculares que resaltan de este modelo. Entonces, pues a manera de conclusión, podemos resaltar el rol del docente, la sencillez, el currículo, el amor que este modelo le da al juego, el tiempo que le dedica respetando los ritmos de aprendizaje de cada estudiante. Por acá también nos dicen que desarrolla la imaginación, que enseña de una manera novedosa, que es divertida, que da afecto a sus estudiantes. También entonces teníamos otra pregunta, ya la vamos a visualizar. La siguiente pregunta es, en tu rol de maestro, explica con una palabra cómo cómo pondrías en práctica como maestros precisamente este modelo. Entonces, por acá tenemos ya algunos de los aportes que dieron nuestros compañeros, siendo que, por ejemplo, el uso de los caballitos de madera como un recurso educativo muy apropiado, la manera en la que se brinda comprensión, por acá también nos continúan aportando la didáctica, lo pondrían en práctica con herramientas didácticas, dejando la tradicionalidad a través del arte.
por acá nos mencionan otros tipos de juguetes, las muñecas Waldorf. Bueno, entonces esto es para tener en cuenta. Ya con esta parte queremos invitar a pensar a aquellas personas que pues puedan ver este video en, ok, ya aprendimos sobre la pedagogía Waldorf, qué postura tomamos al respecto y si algo nos gustó, cómo lo ponemos en práctica, porque así como aprendemos modelos y hay cosas que nos llaman la atención, debemos repensar nuestro quehacer docente y decir, ok, ¿qué de esto puedo rescatar? ¿Qué de esto puedo poner en práctica? Entonces con esto finalizamos, a menos de que mi compañero Jason quiera dar algún otro tipo de aporte o conclusión. No, muchas gracias, Karen. Fue supremamente especial haber hablado sobre el método Waldorf, esta pedagogía de este método. Y sería súper, lo que nos queda también es agradecer al profesor Diego por habernos dado todas estas herramientas tan novedosas y aprendimos todos estos métodos tan geniales como lo fueron el constructivismo, como hablamos de todas estas posturas, de que cada uno de nosotros pues nos quedamos con algo de cada una y que queremos claramente aplicarla en nuestro diario vivir y nuestro quehacer futuro como docente, de pronto los que ya trabajan como lo es Karen, con la docencia ya ella yo creo que empezará a aplicar todas estas maravillas, todas estas didácticas que hemos aprendido. Agradecidísimo muchísimo por todo el tiempo, por la comprensión, por permitirnos dejar volar nuestra imaginación con las diferentes actividades evaluativas, ¿sí? Por permitirnos que nosotros mismos pensáramos, aprendiéramos de manera autónoma también todas estas enseñanzas, todos estos temas que vimos que para nosotros un enriquecimiento total de pensamiento. Muchísimas gracias, quedamos supremamente agradecidos y esperamos que el método Waldorf hubiera quedado supremamente explicado y que lo tomen en cuenta para pues la vida diaria de cada uno de nosotros. Así es. Muchas gracias a todos. Pues, profe, gracias porque usted definitivamente es de esos que inspiran. Un abrazo gigante.